participante, Yamila Gauna. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mío, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso me siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas, siento arder en mi interior una voraz llama de amor? Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de varón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como una daga en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como una daga en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Mientras se prepara Karina, voy a pedir a Berti, Verónica, Santiago y Liliana que por favor se aproximen al pie del escenario para la recitación libre Mar de Fueguitos. Escuchamos ahora a la última participante de esta competencia, la número 50, Música Ciudadana, Karina Torres. Ya me puse nerviosa, qué presión. La casa del lado de Fernando Cabrera.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven 1000. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Discrepo con toda soledad. Se engaña quien cree en la verdad. Acá no hay tanto, no hay tomo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarnos. Y yo mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Edin posib cael berniad Castalia Judixai, Daun se teilioed, Edelin Nebued. Escuchamos el veredicto de la competencia 87, danza familiar.
Estamos haciendo un ahorro en micrófono, pero... Diolch. Dyma'r cystadleuaeth dwi'n edrych mlaen I gweld bob tro dwi'n feirniadu yn y wladfa. Mae cyfle I bawb, plant ac oedolion I fwynhau dawnsio gwerin. Dyma'r oedran I ddechrau dysgu a mwynhau dawnsio gwerin. A diolch I bob parti am roi mwynhad I fi ac hefyd i'r gynulleidfa. Esta es la competencia de danza de las familias. Y dice el jurado que esta es la competencia que más se espera cuando viene al Estedo del Chubut. Es una oportunidad para que niños y adultos disfruten de bailar. Esta es la edad para empezar a disfrutar de la danza folclórica. Y gracias a cada grupo por disfrutar y hacer disfrutar a todo el público. Y dilyn newydd, dawns cymdeithasol neu dawns twmpath. Gyda'r dawns yma hoffwn gweld y plant a'r oedolion yn fwynhau eu hunan a mynegu'r perfformiad i'r gynulleidfa. Mwynhad wrth dawnsio gwerin sydd yn bwysig iawn I fi, yn enwedig mewn dawns twmpath. Pa bynnag yr oedran, hen neu ifanc, mwynhewch dawnsio. Esta es una danza de tumpas, algo así como las peñas nuestras, digamos, algo así. Lo que me gustaría ver es niños y adultos divirtiéndose y divirtiendo a la audiencia. Disfrutar las danzas folclóricas es lo más importante para mí, especialmente en estas danzas de tumpas. De cualquier edad, jóvenes y no tan jóvenes, disfrutar el baile. Teulu'r Gwanwyn. Wel, fel ni'n gweud yng Nghymru, wel, dyna joio. 2 set o 24 o ddawnswyr, wych. Dawnsio'n ysgafn a pob un yn sgipio i'r cerddoriaeth. Llongyfarchiadau mawr roedd eich mwynhad yn amlwg wrth dawnsio. El primer grupo fue la familia de Guanwin. Bueno, hablemos de disfrute, dice la jurado. 2 grupos de 6 parejas, 24 bailarines, fantástico. Bailaron ágilmente y todos saltaban al compás de la música. Muchas felicitaciones. Era evidente lo que disfrutaron. Teulu'r Hendre. 2 set o 5. Dyma 20 o ddawnswyr. Cyflwyniad wych i'r ddawns. Oedd yn ychwanegiad naws y ddawns, ond roedd ansicrwydd ar dechrau. Ond hynny, oedd pawb yn mwynhau ac roedd hwn yn hoffi'r cwtsh i'r partner ar y diwedd. Después vimos a la familia de Gendre. 2 grupos de 5 parejas, o sea, 20 bailarines. La puesta en escena inicial a la danza fue un agregado que enriqueció la atmósfera de la danza. Pero al inicio fue inseguro. De todos modos, se los veía disfrutar y me gustó el abrazo al final. Teulu Bryn Crwn. Mynediad trawiadol a hoeliodd fy sylw yn syth o'r dechrau. Dyma'r unig parti oedd yn neud y ddawns yn gywir. Roedd y diweddglo yn arbennig a llenwi llwyfan. Roedd hwn wedi mwynhau eich perfformiad, llawn hwyl, wych. Y por último vimos a la familia de Brincrún. Tuvieron una entrada efectiva que llamó mi atención desde el comienzo. Este fue el único grupo que hizo la coreografía correcta. El final fue impactante, llenando el escenario. Disfruté de esta presentación llena de alegría. Maravilloso. Felly heno, mae'r wobr gyntaf yn mynd I teulu Bryn Crwn, yr ail teulu Gwanwyn a'r trydydd teulu'r Hendre. Diolch yn fawr I chi. Esta noche, primeros la familia de Brincrún, en segundo lugar la familia de Guanwin y en tercer lugar
la familia de Gendre. Muchas gracias. Diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr Jennifer a Gladys. Mae berniadaeth, llongyfarchiadau, ffrindiau Bryn Crwn a mewn wobr cyntaf. Competencia número 34, recitación libre principal, Mar de Fueguitos, de Eduardo Galeano. Primera participante, Berti. Mar de Fueguitos, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Le vamos a pedir a Billy, Soraya, Alejandro, Andrés, Lucas y Urgain que por favor se acerquen al pie del escenario. Segunda participante de esta competencia, Verónica. Mar de Fueguitos, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Tercer participante de esta competencia, Santiago. Hola, ahí está. Perdón. Mar de Fueguitos, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó.
dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Última participante, Liliana. Mar de fueguitos, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Tra bod Billy Hughes yn dod ar llwyfan, ydy'n posib cael y berniadau cystadleuaeth 58 parti Gor Merched dod ar fy mhen? Da chi'n neud ychydig fach o marfer gorff, chi'n chwilio'r meic, da iawn chi. Mae'r beth eitha braf yn medru codi ar yn rhaid ar ôl eistedd trwy'r dydd. Parti merched, parti neu gor merched. Y darn prawf i'r merched oedd gosodiad hyfryd y gyfansoddwraig Mary Lloyd Pritchard o Ynys Môn o weddi Eifion Wyn dod ar fy mhen. Competencia número 58, coro femenino, dod ar fy mhen. Un hermoso desafío para las mujeres cantar esta oración, dod ar fy mhen, escrita por Eifion Wyn y musicalizada por la compositora de Ynys Môn, Mary Lloyd Pritchard. Y cor cyntaf ar y llwyfan oedd cor merched Sŵr Azul. Mae chi gor o leisiau swynniol a dewiswyd tempo priodol. Ar y cyfan llwyddwyd i greu naws weddigar. Wrth i'r gwead ddatblygu mynhenllion 2 a 3, roedd alaw yn yr olto yn dueddol o fynd ar goll. Rwyliwch hefyd y dynyddiaeth yn enwedig ar ddiwedd brawddegau, ac roedd rhan y soprano cyntaf yn ansicr mewn mannau ymhennill 3, ond diweddglo effeithiol. En primer lugar, escuchamos a Sur Azul, un coro con voces melodiosas que eligieron un buen tempo y lograron crear un clima de devoción. Algunas observaciones. En las estrofas 2 y 3, la melodía de las contraltos se desdibujaba un poco y habría que cuidar también la entonación en los finales de frase.
En algunos pasajes de la tercera estrofa, la soprano primera se escuchaban un poco inseguras. El cierre fue muy efectivo. Ysgol Gerdd y Geiman, dyma'n wir gorol eisiau swynol iawn yn creu'r naws weddigar o'r nodyn cyntaf. A'r tempo priodol yn sicrhau bod y brawddegau'n llifo'n llyfn. Roedd yr alaw yn rhan yr alto'n glir yr holl ffordd a'r sain yn gynnes iawn. Talwyd sylw arbennig i'r gofynion dynameg a'r newidiadau tempo. Wrth i'r gwead a'r gerddoriaeth adeiladu daeth y cor i chafbwynt cofiadwy iawn yn adnabod cariad Duw. En segundo lugar, escuchamos al coro de la Escuela de Música de Gaiman, un coro de voces muy musicales que crearon un clima íntimo, devocional desde el primer momento. El tempo fue el adecuado y permitía que las frases fluyeran de acuerdo al carácter de la obra. La melodía de las contraltos fue clara durante toda la canción de manera cálida y sentida. Prestaron especial cuidado a los matices de dinámica y tempo. Destaco como un momento cúlmine la interpretación de la frase Adnabod cariad Diu, que traduzco porque es reconocer el amor de Dios. A'r cor ola i ganu oedd Raige. Mae gor llai o ran nifer ond y lleisiau'n gyfoethog. Roedd ansawdd y lleisiau alto yn gynnes a'r alawn cael parch drwyddo. Bod y traw uwch ym Mhennill 3 yn heriol iddyn nhw. Cafwyd crescendo effeithiol tua diwedd Pennill 2. Gwyliwch serchynnu o dynyddiaeth weithiau ar ddiwedd brawddegau ac mewn cordiau hir. Diweddglo effeithiol iawn. En tercer y último lugar, escuchamos a Raige, un coro con un número menor de integrantes, pero con voces muy ricas. El sonido de las contraltos fue muy expresivo, respetando la melodía durante el desarrollo de la canción. Aunque siento que las notas agudas de la tercera estrofa eran un poco desafiantes para ellas. El crescendo al final de la segunda estrofa estuvo muy lograda. Cuidar la afinación a veces en los finales de frase con notas sostenidas, un cierre muy efectivo. Diolch a llongyfarchiadau i'r 3 chor, ond heddiw mae'r wobr gyntaf gyda chanmoliaeth uchel iawn yn mynd i ferched Ysgol Gerdd y Geiman, yn ail Raige ac yn drydydd cor merched Sur Azul. Gracias y felicitaciones para los 3 coros. Hoy el primer premio con un reconocimiento especial es para la Escuela de Música de Gaiman, el segundo para Raige y el tercero para Sur Azul. Wel, diolch yn fawr i chi, Rhiannon am yr un cyfieithu a'r llawn wobr gyntaf i barti merched Ysgol Gerdd y Gaiman. Yn barod ar gyfer gysylltu Pedr 6, 19 Emin Hunan Dewisiad, cyntaf Billy Hughes, canu Sir Berniad yn barod, Coed Mor. Pan oedd Iesu dan yr hoelion, yn ymder oedd chwerwloes, torwydd beddro di obeithion, eir haianwyr wrth y groes. Cododd Iesu, cododd Iesu, nos ei drallodaeth yn ddi. Gyda santail wawr y bore, teithiau'r gwragedd at y bedd. Clywyd ingan sŵn ei camryd,
O chyneidiau droes yn gan. Wyla Sion mewn anobaith a'r gelynion yn cryfhau. Gwelir myrddyn cilio ymaith at allorau diwiau gai. Cododd Iesu, cododd Iesu I wirionedd gorsedd fi. Cododd Iesu, cododd Iesu I wirionedd gorsedd fi. Diolch yn fawr, Billy Hughes. Wahodd nawr Soraya Griffiths. Invitamos a Soraya. Sperniad yn barod. Escuchamos a Soraya. Rwyf am aros wrth y groes, wrth fawrog a ffynnon, sydd yn llifo yn ddidrau, ar Calfari yn gyson. Yn y groes, gyrfaledd am calon, nes gyrhaedd o fy nyman, drawt I hwnt i'r afon. Wrth y groes mewn cur a ffwyn, cafodd grasfig entaf, nefeledrai'r ser yn ddydd, enod ar y naf. Yn y groes, gyrfaledd am calon, nes gyrhaedd a fy nyman, drawt I hwnt i'r afon. Yn y groes, gyrfaledd am calon, nes gyrhaedd a fy nyman, drawt I hwnt i'r afon. Ar un nesaf, ar un gysylltiaeth, yw Alejandro Jones. Próximo participante para la misma competencia, la número 46, himno solo a elección en idioma galés, Alejandro. Dwi am ganu
Brenhiniaeth yr Iesu ar don Sara. Mae'r ar y fwyn oen y nawr, o fewn i'r nefoedd y wen, mewn gallu ag ogoniant mawr ar y